Toca el turno al maestro Gilberto Guevara. Él es maestro en educación, es el director del Centro de Investigación Educativa y Actualización de Profesores, y lo que más lo motiva, es el director de la única revista de educación, revista que se llama Educación 2001 en el país. Cedo la palabra al maestro. Muchísimas gracias. Yo también, como Claudio, quiero comenzar agradeciendo a Coparmex la gentileza que tuvieron de invitarme a participar en este evento. Y también comparto su punto de vista en relación a la idea de que Coparmex ha jugado por mucho tiempo un papel de vanguardia en la promoción, digamos, de los debates a nivel de la sociedad civil, y esperemos que siga cumpliendo con esa misión tan importante. Yo, a diferencia de Claudio, me voy a enfocar muy particularmente en los problemas relacionados con la formación de ciudadanos. Esto nos obliga a plantearnos ciudadanos para qué, ¿verdad? Es decir, ciudadanos, ¿cuáles son los objetivos de nuestra tarea en la formación de ciudadanos? Comenzaré diciendo que hay numerosas formas de democracia, pero lo que comparten todas las democracias es el principio de que las decisiones colectivas respecto a la asignación de bienes, servicios y valores deben estar directa o indirectamente controladas por los ciudadanos. Por lo mismo, las democracias de cualquier índole requieren de instituciones y culturas políticas que creen oportunidades para que los ciudadanos hagan propios los valores de la democracia, estén informados y tengan oportunidad de participar en la vida política. Existe consenso en torno a la idea de que en la medida de que se educa a los ciudadanos, en esa medida se perfeccionan las democracias. La clave, se dice, es la participación. En este caso, cabría preguntar si es la práctica política la mejor escuela de ciudadanía. Esta postura realista omite considerar, obviamente, que en la democracia coexisten diversas formas de lo político, incluso formas declaradamente antidemocráticas. Se da la paradoja de que en la democracia se puede practicar política contra la misma democracia. Por lo mismo, la formación de ciudadanos para la democracia debe partir deductivamente de una definición preliminar de lo que consideramos como un buen ciudadano. También aquí pisamos terreno movedizo porque hay controversia al respecto. Sin embargo, hay ciertas cualidades que organismos como el IFE han destacado como esenciales para la ciudadanía democrática y que son, al menos operativamente, recuperables para nuestro propósito de reflexionar sobre la formación de ciudadanos. El IFE le atribuye a los ciudadanos o al buen ciudadano las siguientes competencias: el autoconocimiento y la autorregulación, que es la libertad. Segundo, la perspectiva social y la búsqueda del bien común. Tercero, el respeto a la diversidad. Cuarto, conocimiento, respeto y ejercicio de los derechos humanos. Quinto, manejo y resolución de conflictos. Sexto, convivencia democrática. Séptimo, diálogo.
Octavo, toma de decisiones. Noveno, participación democrática. Décimo, participación en procesos selectivos y de consulta democrática. Décimo primero, comprensión crítica. Décimo segundo, respeto y valoración de la justicia y la legalidad. Décimo tercero, comprensión de la democracia como forma de gobierno y como forma de vida. Y décimo cuarto, ejercicio democrático de la autoridad y control ciudadano del poder público. Esta es una relación de atributos de la ciudadanía democrática. Hay otras relaciones. Para el caso nos puede servir como punto de partida. La distancia que existe entre nuestra realidad política o cualquier ideal de buena ciudadanía es conocida palpablemente, es palpada por todos nosotros. Nuestros ciudadanos están defectuosamente mal formados o presentan muchos defectos en materia de valores, conocimientos y actitudes participativas. Eso se confirma en cada una de las encuestas de cultura política que se realizan. Una de estas encuestas fue la encuesta de cultura política y prácticas ciudadanas hecha por la Secretaría de Gobernación en 2005. Este estudio arrojó luz sobre algunos de los problemas y carencias que se presentan en materia de actuación ciudadana. De luego voy a destacar solo algunos puntos relacionados con esta encuesta. De entrada, está el vicio de la pasividad o indiferencia hacia la política. El 88% de los mexicanos confiesa que están poco o nada interesados en la política. La gente vive ensimismada en su privacidad y ajena a los problemas públicos. Segundo, en parte el problema tiene que ver con la deficiente educación que la escuela imparte y en otra parte la culpa la tienen las instituciones políticas y los mismos políticos que hacen poco para informar y explicar su quehacer a la ciudadanía. ¿De qué manera se explica que el 65% de los mexicanos opinen que la política es complicada o muy complicada? En el centro de nuestro interés debe señalarse el papel de la televisión, pues es el medio informativo principal al que acuden los ciudadanos. Los periódicos se leen poco, solo el 10% dice leerlos. Nuestra política es una política necesariamente mediatizada y lamentablemente el hecho de que los medios sean los que orienten en política determina que la imagen y la dimensión afectiva pesa más que la dimensión racional en los juicios de los ciudadanos. Una fuerte corriente de los politólogos de Estados Unidos se adhiere a la concepción según la cual la democracia funciona primeramente por adhesiones emocionales respecto a los personajes de la política y la emoción, según ellos, domina sobre el conocimiento o la información. La ignorancia ciudadana en México alcanza niveles preocupantes, al punto de que un 23% opina que México no vive en una democracia y un 28% declara que no sabe si México vive en una democracia. En otros casos se juzga a la democracia por las condiciones materiales de vida, de tal manera que casi un 50% declara estar poco satisfechos con la democracia debido a gran parte de sus insatisfacciones de orden material. Hecho comprensible, pero que denota una confusión de planos. Se trata en realidad, en el caso de México, de una democracia en la cual la información
el juicio informado y las ideas se concentran en las élites políticas y empresariales. El ciudadano vota, pero no manda. Solo 47% de los entrevistados de la encuesta mencionada dijeron que los ciudadanos influyen en la política de México. En el corazón de la desconfianza en las instituciones se encuentra la debilidad del Estado de Derecho y el pobre o pésimo funcionamiento de las estructuras del Poder Judicial. 33% de los mexicanos opina que las leyes sirven solo para defender a las personas con poder. La sociedad tiene poca tendencia a organizarse. Los mexicanos en su mayoría viven aislados. La vida comunitaria solo existe, si acaso, en el campo y en algunas zonas indígenas. El 45% de los ciudadanos opinó que es difícil o muy difícil organizarse para luchar a favor de una causa común. A falta de organización social de base y en parte debido a las fallas en el sistema de justicia, el malestar suele expresarse de forma espontánea bajo formas muchas veces ilegales y de golpe. El México bronco hace desaparecer a la civilización democrática. Lo acabamos de ver en Ayotzinapa, etcétera. Todo esto, desde luego, nos remite a convocar a una reforma educativa. Tendría que ser una reforma de fondo y no cosmética, como ya lo señaló Claudio. Las evaluaciones realizadas en la materia específica de formación ciudadana son varias. La primera, la más remota e importante, fue la de Civic Culture de Almond y Berba, de 1960. Ahí en esa encuesta se hacían dos preguntas a los ciudadanos sobre cuál había sido su desempeño en la escuela. Se les preguntaba primero si durante las clases habían tenido oportunidad de debatir las opiniones que se expresaban en la clase. Y la segunda pregunta consistía en preguntarles si los maestros admitían que los alumnos los contradijeran. En ambas, las respuestas de los mexicanos fueron muy bajas, es decir, la participación en el aula de los alumnos y la deliberación era muy pobre. En 1975, Rafael Segovia publicó un libro que se llama La politización del niño mexicano. En él se confirmaron los hallazgos de Almond y Berba. Rafael Segovia, del Colegio de México, encontró primero que la formación cívica de los alumnos dominaba poderosamente el nacionalismo, un nacionalismo que no se correspondía, por cierto, con conocimientos, sino más bien era un nacionalismo emocional. Porque cuando a los niños se les preguntaba, Rafael Segovia hizo una encuesta que abarcó a niños desde tercero de primaria hasta tercero de secundaria y les hizo las mismas preguntas grado por grado, de tal manera que se fue viendo la evolución del conocimiento de los niños. Los niños no saben historia. Aparte de distinguir a Miguel Hidalgo y Benito Juárez como personajes destacados de nuestra historia, no saben identificar a otros personajes de nuestra historia. Y mucho menos los niños conocen la antihistoria, o sea, quiénes fueron los grandes adversarios de la nación mexicana, quiénes fueron las personas condenadas por la historia, digamos. Y Rafael Segovia encontró otra cosa, la mistificación de la autoridad política. El presidente de la República equivalía a un monarca en el juicio de los niños. El presidente lo podía todo, etcétera, etcétera. En el año de 1990, la profesora Susana García Salor
hizo un estudio sobre los valores en el aula y se preguntó qué valores se transmitían durante la escuela primaria. Bueno, ella lo que confirmó es que la escuela primaria opera sobre un mecanismo de dictado, lectura del libro de texto, es una educación fundamentalmente libresca y memorización, o sea, la calificada por Freire educación bancaria. Esta educación tradicional es lo que domina en las aulas y los valores que se transmiten en la escuela son el conformismo, el nacionalismo, la pasividad, en tanto que no promueve la intervención del alumno. No se promueve la intervención del alumno. En el año 2005, la revista Este País, que dirige Federico Reyes Heroles, publicó una encuesta sobre los valores de los maestros mexicanos. En esta encuesta se puso en evidencia palpablemente, notablemente, que los profesores no comparten los valores de la democracia. Es decir, muchos maestros admitían que ellos personalmente, en un notable 30 o 40%, ellos personalmente no cumplían con los valores que enseñaban y que los alumnos egresados, por ejemplo, de secundaria, tampoco eran obedientes o eran leales al patrón moral que la escuela trataba de transmitirles. En 1999, en enero, para efectos escolares, en el año 2000, se incorporó, o en el año 99-2000, escolar 99-2000, se incorporó la materia formación cívica y ética. Por primera vez, o por mucho tiempo, desde el siglo XIX, la moral regresaba a la escuela. Pero estudios posteriores que se han realizado, después se regularizó que tanto en secundaria como en primaria existiría una materia que se llama formación cívica y ética. Esta materia ha sido muy evaluada por distintos profesores. Por ejemplo, la profesora Teresa Yuren de la Universidad del Estado de Morelos ha hecho varias encuestas evaluando la materia. La profesora Aurora Elizondo, hoy secretaria de la UPN, y bueno, la Academia Mexicana de los Derechos Humanos ha evaluado el aspecto de los derechos humanos en la escuela primaria y en la secundaria. Lo que se comprueba es que los derechos humanos son tratados muy ligeramente, de una manera muy ligera, y de forma memorística, de tal manera que el sustento del cual habla de la Cortina, ¿no? El sustento de formación moral que debe tener la ciudadanía democrática, no se está logrando en la escuela primaria ni secundaria. Se trata, pues, de una situación en términos de ciudadanía, en términos de formación ciudadana, francamente lamentable. Es mucho más lamentable cuando pensamos que la escuela puede ser el único contrapeso efectivo que puede tener la televisión, en tanto que esta última despolitiza sistemáticamente a la sociedad mexicana. Esto nos lleva a la conclusión de que se requiere una reforma educativa de fondo, no cosmética, pero esta reforma educativa implica, en primer lugar,
saldar cuentas con la profesora Elbester Gordillo y con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No puede ser después, sino tiene que ser a priori. ¿Por qué lo digo yo? Porque el sindicato jurídicamente, y sobre todo sobre la base de acuerdos presidenciales, participa directamente en la dirección del sistema educativo. Por ejemplo, son trabajadores de base del sindicato de acuerdo al convenio de condiciones de trabajo de 1946, todavía vigente, los profesores, los directores, los inspectores, los jefes de sección, los jefes de departamento y los directores de educación. De tal manera que el sindicato no está fuera de la educación. Como mentirosamente, diría yo, dice la profesora Elbester Gordillo, dice, el problema educativo es de la SEP. Es solo en parte, el problema educativo es en gran parte un problema de un sindicato que controla el sistema educativo hasta altos niveles de la jerarquía, digamos, administrativa. Este sería solo un argumento. El segundo argumento muy de peso son las condiciones subjetivas que vive el sistema educativo, es decir, la subjetividad que reina entre maestros, directores, inspectores, etcétera, etcétera, una subjetividad de desmotivación, de corrupción, de un ethos, digamos, de descomposición que se vive dentro del sistema educativo, del cual no se puede esperar jamás resultados como los que Claudio tan excelentemente nos expuso hace poco como metas, digamos, posibles para el sistema educativo. Entonces tenemos un asunto pendiente ahí. Eso es todo. Muchas gracias.